Otra vez. Eh, Antes que nada les pedimos disculpas por la demora. Tuvimos un problema técnico acá y por eso no podíamos conectarnos a internet, cosa que pareciera imprescindible en el mundo moderno. Bueno, en ciertas situaciones es así. Así que bueno, les pedimos disculpas por la demora. Esperemos que ahora funcione todo bien y podamos llegar hasta el final sin dificultades. Les estaba diciendo que mi nombre es Gabriel Ferrero. Yo soy un focolarino, nací en Uruguay hace unos cuantos años. Soy físico de profesión y también astrónomo. Trabajo acá cerca de Buenos Aires en la Universidad de La Plata como docente y como investigador. Como ustedes se dan cuenta por lo que yo realmente sé hacer con profesión, no es que yo soy especialista en analizar textos de los papas. La verdad es que no es ese mi experticidad, como se dice ahora. Pero bueno, antes que nada les quiero agradecer mucho a los responsables del aspecto de la formación y del estudio de la zona, que a pesar de mis escasas competencias en el tema me quisieron invitar a que compartiéramos este momento juntos, y también al Violeta de acá de la zona del Cono Sur, que ustedes no se imaginan cómo ha trabajado para que pudiéramos hacer esto. Lo que pensábamos hacer era compartir con ustedes algunas reflexiones, es decir, algunos pensamientos sobre esta carta encíclica que escribió el Papa Francisco hace ya algunos meses y que, como ustedes saben, se titula Laudato Si. El subtítulo de la encíclica es sobre el cuidado de la casa común, de nuestra casa común, lo cual ya dice mucho de lo que va a ser el contenido después de la encíclica. Y lo que quisiéramos hacer es eso, compartir algunas cosas que me produjo a mí leerla en estos últimos meses, y en realidad quisiéramos que hubiera también un poco de interacción, que ustedes pudieran participar de alguna manera. Por eso no sé si lograron ver que al principio aparecía un email que, si no me equivoco, es indigoconosur@gmail.com, ¿no? Ahí pueden enviar las preguntas que tengan. Indigo sin acento en la I, ¿no? indigoconosur@gmail.com. Y bueno, la verdad es que antes que nada les cuento una experiencia mía personal. Perdonen que voy a poner el reloj para no pasarnos con el tiempo. Nosotros habíamos pensado al principio, cuando empezamos a diseñar este momento, habíamos pensado hacer como dos bloques, digamos, ¿no? De 30 minutos más o menos. En el medio una pequeña pausa con una oportunidad también para hacer algunas primeras preguntas y después al final otro momento más para dialogar de nuevo. Esa era la idea original. Entonces yo les decía que les quería contar una experiencia personal que hice yo leyendo este documento del Papa. A mí, les digo la verdad, me costó mucho al principio entender este documento, ¿no? Porque realmente es un documento que gira alrededor de ciertos ejes, que ahora vamos a ver cuáles son, pero que vuelve un poco sobre las mismas temáticas, la va profundizando, la va analizando de diferentes ángulos. Entonces, hay como que primero entrar un poco en el estilo del documento, por más que es muy sencillo en realidad, pero lo que sucede es que yo tenía el formato de otros documentos, ¿no? Un formato más racional, lógico, digamos, ¿no? Con, no sé, premisas, desarrollo, conclusiones, algo así, ¿no? Este documento es distinto, pero es realmente muy accesible, muy fácil de leer. Y por otro lado, también decía que fue una experiencia, no solo por este esfuerzo, esta conversión que tuve que hacer mental, de darme cuenta que tenía que ponerme en la actitud de escuchar a una persona que yo hasta ahora casi no conocía, sino también porque en realidad lo central, me parece a mí, lo que plantea el Papa Francisco en esta encíclica, es la necesidad de una conversión muy profunda, muy de adentro, del corazón realmente. Y esa conversión hay que hacerla, ¿no? O sea, uno tiene que realmente dejarse cuestionar por lo que dice el Papa, dejarse atravesar por esas preguntas y darse cuenta que hay cosas que uno tiene que cambiar. Hay actitudes, hay estilos de vida que el Papa nos llama a cambiar y que realmente uno tiene que ponerse en la actitud de humildad, digamos, de aceptar eso, lo cual no es sencillo. Entonces yo pensé, para empezar, para ayudarnos un poco a entrar en ese planteo que hace el Papa, de leer juntos una
oración, que es la que da título a la encíclica. Como ustedes saben, Laudato Si son dos palabras que vienen del italiano antiguo, son dos palabras que inician varios versos de un cántico, de un himno que escribió San Francisco de Asís, que es conocido generalmente como el Cántico de las Criaturas. Hay varias estrofas de ese canto que comienza con estas palabras. En el italiano de esa época, Laudato Si, que traducido al español sería alabado seas, y después él dice Señor, ¿no? Entonces yo pensé que podríamos tal vez leer juntos, ponernos un poco como en la actitud de concentrarnos un momento en nuestra interioridad a través de este himno, que es como una oración que escribió San Francisco. Y entonces, si les parece, la leemos juntos. No sé si Carlos pudiera ponerla en la pantalla. La deberían estar viendo ahora. Dice así: Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Hay una cosa que en el primer número de esta carta encíclica el Papa subraya, y es que San Francisco, en la última estrofa que leímos, le dice a la tierra, le dice: alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra. Y esas dos palabras el Papa las subraya, dice hermana, una compañera de la existencia, dice él. Y madre, una madre que nos acoge. Y este personaje, esta persona de San Francisco de Asís, como ustedes se dan cuenta, para el Papa tiene una gran significación. No en vano, él decidió adoptar como nombre Francisco. Lo hizo justamente en referencia a San Francisco de Asís, como ustedes saben. El Papa comienza justamente recordando la figura de San Francisco de Asís. Y dice dos cosas. No sé si, Carlos, podríamos poner la diapositiva 5, la que dice San Francisco de Asís. No sé si saben, pero... Ustedes deberían estar viendo en la pantalla dos números de la encíclica. Esos numeritos que yo pongo al final entre corchetes son los números de la encíclica. Así, si después ustedes quieren ir a leer esas partes, yo en general, digamos, cito tal cual está en la encíclica, salvo que ponga algún signo de que falta alguna palabra. No pongo las citas de lo que el Papa cita en la encíclica, ¿no? Para no hacerlo tan pesado, pero los numeritos están ahí, pueden ir a verlos. Dice así, sobre San Francisco de Asís: en él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y en el número 12, el mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Y acá hay dos cosas que me parecen fundamentales. ¿Podemos? Sí, sí. Hay dos cosas que me parecen
remarcar de esto, ¿no? Primero, en primer lugar, ¿qué es lo que el Papa rescata, subraya de San Francisco de Asís? Que en él son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Todas cosas que hoy en día el Papa quiere subrayar que realmente necesitamos recuperar, necesitamos volver a traer a nosotros. Y la segunda es la actitud con la cual Francisco se encuentra con el mundo, la actitud con la cual Francisco se relaciona con la naturaleza. Porque nos hace recordar esta cosa tan verdadera de que el mundo es algo más que un problema a resolver. No es solamente un problema, que sería la actitud con la cual lo afrontamos generalmente los científicos, justamente así. Es un misterio gozoso que contemplamos, antes que nada, con jubilosa alabanza, ¿no? Es decir, que contemplamos con una actitud de alegría, de júbilo y de alabanza porque existe, porque estamos en él. La encíclica, entonces, en primer lugar, quiere como, digamos, recuperar en nosotros, volver a construir en nosotros, volver a llamarnos a esa actitud interior que era tan fuerte en San Francisco de Asís. En segundo lugar, la encíclica es un llamado que hace el Papa Francisco a dos cosas, diría yo, fundamentales. En primer lugar, a esto que decíamos al principio, a una profunda conversión interior. Pero en segundo lugar, a una actitud, a una acción, a hacer algo. Y es interesante qué es ese algo que el Papa llama a hacer, porque uno cuando escuchamos que la encíclica habla de la ecología, de los problemas ambientales, enseguida nosotros pensaríamos, bueno, vamos a hacer alguna acción típica nuestra, especial, para mejorar la situación del medio ambiente. La invitación que hace el Papa, la acción a la que nos llama es, dice así, en el numeral 14. A ver si pudieras ponerlo, Carlos, la diapositiva 6. Numeral 14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Es interesante que lo que el Papa nos plantea que necesitamos es una conversación, es sentarnos a conversar, a hablar, antes que nada. Y obviamente de esa reflexión surgirán también actitudes, acciones, ¿no? Pero el punto número uno es hablar, es conversar. Entonces, esta es un poco como la premisa, la introducción con la cual comienza la encíclica. Después yo pensaba repasar algunas cosas de cada uno de los capítulos. Y para eso les quería recordar cuál es la estructura de la encíclica, la diapositiva 7. Está estructurada en 6 capítulos que se titulan así. El primero es lo que le está pasando a nuestra casa. O sea, sería como una descripción de la situación actual del medio ambiente. Que, dicho sea de paso, es interesante ver la rigurosidad científica con la cual el Papa afronta esta cuestión. O sea, la encíclica desde este punto de vista está muy bien documentada, muy extenso y muy detallado el análisis que hace y muy actualizado con los conocimientos científicos de hoy en día. El segundo capítulo se titula El Evangelio de la Creación y contiene prácticamente la visión cristiana de la creación, judío-cristiana, yo diría. Porque otra cosa interesante que aprovecho para remarcar es que al comienzo el Papa Francisco hace notar cómo lo que él va a decir está en sintonía con el pensamiento de varias iglesias cristianas. Él cita a varios responsables de distintas iglesias cristianas, por un lado, y por otro lado, desde el comienzo, plantea que esta carta en realidad él la escribe destinada a los hombres de buena voluntad, es decir, a los hombres en general. Tanto es así que él, cuando comienza a explicar cuál es la visión judío-cristiana de la creación, él empieza como explicando por qué, aun cuando él escribe a los hombres de buena voluntad, plantea esto, expone esta visión, ¿no? Como para decir que, y lo explica esto, que aunque seamos cristianos, digamos así, algo podemos decir que puede ser útil para todos, ¿no? Que puede ser bueno para todos. Es muy
interesante esa actitud con la cual él se relaciona con las personas de buena voluntad a las cuales quiere hablar. El tercer capítulo se titula La raíz humana de la crisis ecológica. Y él va ahí a analizar justamente eso. ¿Qué está pasando en el hombre que termina produciendo esta crisis ecológica? El cuarto se titula Una ecología integral. Y es el planteo central de lo que él piensa, que no es solo su pensamiento, es fruto de una elaboración colectiva muy grande, de cómo debería ser la ecología realmente. Es decir, justamente una ecología integral. El quinto capítulo se titula Algunas líneas de orientación y de acción. Es justamente lo que decíamos antes. ¿Qué podemos hacer? Y el sexto se titula Educación y espiritualidad ecológica. Y esos últimos capítulos, el 5 y 6, son los que yo quisiera detenerme un poquito más, porque ahí es muy interesante el planteo que hace el Papa. Entonces, esa es la estructura de la encíclica. Ahora, como yo decía antes, la encíclica es como que gira todo el planteo alrededor de varios ejes. Y el Papa, al comienzo, en el número 16, dice cuáles son esos ejes. Son 10 ejes, son unos cuantos, ¿no? Pero él los dice cuáles son. O sea que yo lo que pasa es que, como decía antes, me costó entrar porque no me di cuenta que estaba eso escrito en el número 16. Después que lo descubrí ya fue más fácil. En el número 16, él dice los 10 ejes. El primero, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Es decir, la crisis ambiental y la crisis social que vivimos son una única crisis, no son dos cosas distintas, son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Segundo eje, en el mundo todo está conectado. Esto lo decimos a cada rato hoy en día, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Bueno, es real, todo tiene que ver con todo. En el mundo todo está conectado. El tercero, la crítica, una crítica muy fuerte, realmente radical, al nuevo paradigma que él llama tecnocrático, que es el paradigma, digamos, sobre el que se funda, digamos así, en la visión que plantea la encíclica, el paradigma en el que se funda la modernidad, me parece que se podría decir. Sobre todo lo que se ha dado en el mundo después de la revolución industrial, me parece que él se refiere a eso, ¿no? Crítica al nuevo paradigma tecnocrático y a las formas de poder que derivan de la tecnología. O sea, en definitiva, ese es el paradigma. El cuarto, buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Es un punto central. Siguiente, el valor propio de cada criatura. El Papa vuelve muchas veces sobre esto. Cada criatura tiene un valor por sí misma. El sexto, el sentido humano de la ecología. La ecología no tiene que ver solamente con la naturaleza que no es el hombre, tiene que ver con el hombre. Tiene un sentido humano. El séptimo, la necesidad de debates sinceros y honestos. Pareciera que es una cuestión de perogrullo, pero como decía antes, el diálogo, si no es sincero y honesto, no lleva a ninguna parte. Eso es lo que él plantea. El octavo, la responsabilidad de la política internacional y local. Esta es una cosa sobre la que él vuelve muchas veces. La responsabilidad de la política internacional y local. Después, el noveno, la cultura del descarte. Es decir, él denuncia muchas veces el hecho de que vivimos en una sociedad donde se descarta todo. Se empiezan por descartar los vasitos de papel y las servilletas y se termina descartando a los seres humanos. Y el décimo es la propuesta de un nuevo estilo de vida. Es el planteo central, como les decía, de la encíclica. Esta conversión que tenemos que hacer. Aprovecho para decir que yo estoy de acuerdo con él en que tenemos que hacer esa conversión. Bueno, entonces, algunas cosas ahora sobre el capítulo 2 de la encíclica, que es este que se titula El Evangelio de la Creación. Para empezar, Francisco dice que, en el número 64, los cristianos descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Su cometido, el cometido de los cristianos dentro de la creación,
forman parte de su fe. Es decir, para nosotros lo que hacemos con la naturaleza, con el medio ambiente, no es algo como aparte de la fe, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra fe. Por lo tanto, no nos podemos desentender de este problema. Lo tenemos que afrontar seriamente. Y para afrontarlo, él retoma varios temas de la teología judío-cristiana de la creación, los enumera, es larga la enumeración que hace. Yo solamente quiero subrayar algunas cositas chiquitas sobre las cuales él vuelve, que son cosas que ya sabemos, pero me parece que conviene recordarlas. La primera es el concepto mismo de creación. Así que en la tradición judío-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza. Nosotros muchas veces usamos la palabra creación casi como sinónimo de naturaleza. Pero en realidad, cuando nosotros decimos creación, estamos queriendo decir varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de un acto de Dios. Dios es el que crea. La creación es un acto de Dios. En segundo lugar, estamos diciendo lo que crea Dios, ¿no? O sea, justamente, Dios crea algo distinto de sí, a ese algo nosotros le llamamos creación. Y en tercer lugar, estamos hablando de un vínculo íntimo, profundo, continuo, que existe siempre entre la criatura y el creador. Las dos cosas, no es que Dios crea y después deja a la creación que funcione por sí sola y se va a pasear. Siempre, en cada momento, en cada lugar del universo, la creación existe y es lo que es porque está sostenida en la existencia en cada momento por un vínculo profundo de amor con Dios. Entonces, todo eso está contenido en esta palabra que nosotros decimos creación. Ahora, hay una cuestión que el Papa quiere subrayar, porque para él es muy importante en el planteo que va a hacer después, y es la manera tan particular en la cual Dios se relaciona con la creación. La diapositiva 13, si pudiéramos poner. Es la que empieza diciendo el misterio del universo. Les voy a leer lo que él dice en el número 80 de la encíclica. La diapositiva 13. Dice así. Igual yo les voy leyendo mientras Carlos la encuentra. ¿Sí? Después va a aparecer. Él, o sea Dios, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, el amor de Dios es tal que Él crea algo distinto de sí mismo, pero que tiene una cierta autonomía. Es típico del amor esto que Él dice, querer limitarse a sí mismo, no imponerse totalmente al mundo, sino darle la existencia, pero al mismo tiempo permitir que el mundo se desarrolle por sí mismo, que la capacidad de desarrollarse esté en el mundo. Por eso el mundo es un mundo en desarrollo. Y hay muchas cosas, como dice el Papa, que nosotros podemos considerar negativas, pero que en realidad son los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Es decir, nos hacen ver que nosotros tenemos que hacer algo, podemos hacer algo, tenemos la libertad de hacerlo. Y ese numeral, a continuación, dice otra cosa muy importante, en la siguiente diapositiva, la 14. Del seno mismo de las cosas puede brotar siempre algo nuevo. Justamente lo que se caracteriza es que el seno mismo de las cosas, del interior del mundo, siempre puede brotar algo nuevo. La consecuencia de esto es doblemente importante, porque quiere decir que, por un lado, es lógico que existan cosas negativas, problemas, dificultades, dolores, catástrofes en el mundo. Pero, por otro lado, siempre nosotros podemos hacer algo para que las cosas cambien. Siempre puede brotar algo nuevo del mundo. A continuación, hay otro punto importante de Juan Pablo Esper. Sí, en realidad está tomado en gran parte de Juan Pablo II, pero del planteo que hace Francisco en la encíclica.
Y es el hecho de que entre todos los seres existe una profunda comunión universal. Él dice así, en el número 91, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es decir, no puede ser real un sentimiento que nos hace sentir unidos con los seres de la naturaleza, con las plantas, con los animales, con el aire, con el océano, si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. No pueden ser dos cosas separadas o que una de las dos no existe. Y viceversa. También es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a los otros seres humanos. Papa Francisco dice, el corazón es uno solo. Si uno maltrata o trata con crueldad a las otras criaturas, tarde o temprano termina tratando así también a los seres humanos. Hay un vínculo muy profundo entre las dos cosas. Otro punto, aparte de este que él subraya, es el hecho de que los bienes de la tierra tienen un destino común. Algo que está fuertemente vinculado con el concepto del bien común. Él dice, hoy los creyentes y los no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. Hasta acá, digamos, es la visión general sobre la creación desde la perspectiva de la fe. A continuación, se detienen algunas cuestiones que hacen específicamente a lo nuevo, a lo novedoso que tiene que decir Jesús sobre esto. Y él rescata una cosa importante, y es todas las cosas que en el Evangelio nos hacen ver que Jesús tenía un contacto permanente con la naturaleza. Cuando pone tantas veces de ejemplo las plantas, las distintas cosas que se cultivaban en la Galilea de su tiempo, cuando habla de los pájaros, cuando habla del sol, del viento, de las nubes, es porque evidentemente él vivía en contacto con la naturaleza. No solo, sino que Francisco hace notar que trabajaba con sus manos, o sea, tenía un contacto también muy directo con la materia. La mayor parte de su vida trabajó como un artesano, usando las manos para trabajar. Y Francisco hace notar en esto la profunda diferencia que hay en el cristianismo con algunas corrientes que, en cierta forma, nacieron del cristianismo, que de alguna forma despreciaban la materia, lo material, ¿no? Él hace recordar que Jesús era una persona que tenía un fuerte contacto con la materia, que apreciaba el mundo, y hace notar, apreciaba también las cosas agradables y placenteras del mundo. Hace recordar que por algo le decían, lo criticaban diciendo que era un borracho y un comilón, ¿no? Era porque le gustaban las cosas ricas que hay en este mundo, ¿no? Jesús tenía esa actitud profundamente positiva hacia el mundo material. Por tanto, esas son todas cosas que forman parte de nuestra fe. Ya estamos más o menos en el tiempo que yo había dicho para el primer bloque, entonces quisiera ahora, para terminar esta parte, decir algo del capítulo 3, que es lo que viene a continuación, que se titula La raíz humana de la crisis ecológica. Acá Francisco hace ver cómo en la raíz del problema actual hay algo que está justamente en oposición a todo lo que vinimos diciendo hasta ahora, sobre cuál es la visión cristiana de la creación. El planteo central de lo que dice Francisco es que la tecnología, todas las ramas de la tecnología y de la ciencia que hemos desarrollado, sobre todo en los últimos 2 siglos, nos han dado un tremendo poder. En el número 104, él dice, nos han dado un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Este gran poder.
Pero no es solo ese el problema, sino que para él el problema fundamental, además, es el modo en el cual la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo. Porque la humanidad ha asumido la tecnología junto con un paradigma que él caracteriza como homogéneo y unidimensional. Dice. ¿Cuál es este paradigma? ¿Por qué es homogéneo y por qué es unidimensional? Porque en este paradigma, dice él, se destaca el concepto del sujeto que progresivamente en el proceso lógico-racional abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Es decir, el hombre se ha desarrollado en estos 2 siglos, ha desarrollado la ciencia y la técnica fundamentalmente como una herramienta de dominio de todo. Ha salido de sí mismo a encontrar un poder que le permite progresivamente todo aquello que conoce convertirlo en objeto de su dominio, de su posesión. Y para él, ahí está la raíz del problema, porque se dan cuenta que esto es justamente una actitud opuesta a todo lo que estuvimos diciendo antes. No hay una actitud de contemplación, de jubilosa alabanza, se ha perdido en gran medida eso. Y la sociedad se ha convertido en una gran poseedora, en una gran manipuladora, en una gran interventora sobre el mundo natural y sobre las personas también. Entonces, para él, este es el problema fundamental del paradigma tecnocrático. Unido a esto, hay otra cuestión, que paradójicamente, dice el número 110, la especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. Suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas. Y esto mismo, se pierde la visión de la totalidad, se pierde la visión de las relaciones entre las cosas, se pierde, por lo tanto, la posibilidad de encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos, como son justamente los problemas del medio ambiente, problemas complejos. La excesiva especialización a la que ha conducido la tecnología nos impide afrontarlos de una manera integral. Hay otras cuestiones que desarrolla a continuación en ese capítulo, pero yo quisiera resumirlas en una sola, que está en el número 118. Dice Francisco, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Ahí está la cuestión. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, si no nos renovamos de alguna manera. Entonces, ahora, si les parece, hacemos una pequeña pausa. ¿Está bien? Carlos preparó también unas imágenes muy lindas, con una música muy linda. Entonces podemos aprovechar, descansar un momentito. Si todo esto que dijimos le causó alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario o algo, y quieren aprovechar para escribirlo y mandarlo, pueden aprovechar ahora. Vamos a parar unos 3-4 minutos y después retomamos. Gracias. ¿Me ayudas a darme cuenta que tengo que hablar más fuerte? Eso es nuevo. ¿Ya está? Sí, sí. Es muy estresante ahora. No, ¿Sí? Bueno. Apago esto ya está. Podemos hablar. Sí, pero quedó abajo. No sé. Está apagado.
micrófono, así que pueden hablar. Ah, bueno, acá no lo puede se ve, no sale video, no sale video. Vamos de vuelta, sí. Vamos de vuelta porque el video no sale, ¿ves? Ah, bueno. Sí. Bueno, Prende el micrófono. dame un segundo. Claro, Pienso. prende el micrófono. Bien, parece que tenemos problemas con la transmisión del video. Eran unas imágenes muy lindas, con una musiquita preciosa, de las flores que se abrían. Venía bien para recordar lo que estábamos hablando. Pero bueno, van a tener que verme a mí, en cambio. No soy tan lindo como las florcitas. Bueno, entonces, de todas formas, espero que hayan podido aprovechar para escribir algo, plantear alguna cosa. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, Francisco presenta lo que es su visión de la ecología, o la visión que me parece que muchos de nosotros compartimos de cómo deberíamos entender la ecología, que es básicamente la visión de una ecología integral. Esa es la cuestión, integral, que integre muchas dimensiones, más de las que integra actualmente. Sustancialmente, que no sea visto solamente como una cuestión referida a los problemas ambientales. La ecología no es solamente algo que tiene que ver con el ambiente, sino, fundamentalmente, que tiene que ver también con la problemática social. Ahí está. Dice Francisco, pensar una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y plantea algunas líneas que se podrían seguir para resolver esta crisis. Una línea, la primera, que por supuesto a mí me alegró mucho cuando vi que empezaba por esto, totalmente inesperado, él plantea comenzar por la investigación. Esa es la cuestión. Realmente, los problemas ecológicos son tan complejos, tienen tantas dimensiones, que lo primero que necesitamos hacer es una investigación científica más profunda, más completa, con mayor libertad académica, porque ese es un problema que muchas veces encontramos, más abierta en todos los sentidos. Entonces, el primer punto, primera línea, la investigación. Segunda línea, pensar una ecología económica. Es decir, es necesario también incluir la dimensión económica en todo lo que tiene que ver con la ecología. Pero la dimensión económica desde esta visión del destino universal de los bienes, del bien común. En ese sentido, una ecología económica. Y en tercer lugar, la tercera línea, la salud institucional. Porque él plantea, no sirve de nada elaborar grandes normas muy bien pensadas, muy bien estudiadas, si después no existe en la sociedad instituciones capaces de ejecutar esas normas, de llevar adelante los proyectos que se plantean. Es decir, las instituciones en general, en todos los niveles de la sociedad, empezando desde la familia hasta los estados y siguiendo a los organismos internacionales, tienen que ser sanas. Si no, este problema no se puede, esta crisis no se puede resolver. Entre las varias dimensiones que él plantea que tendría que tener esta ecología integral, está la ecología cultural. Es decir, yo subrayo ahora las cosas que él agrega a lo que nosotros habitualmente comprendemos como ecología. La ecología, dice él, también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Cuidado de las riquezas culturales de la humanidad. Otra cosa que ya dijimos antes, adoptar dentro de esta ecología integral la noción del bien común. Es algo inseparable, la noción del bien común de la ecología. Pensar también en la justicia como una justicia entre las generaciones. Dice, el ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Tenemos que pensarlo como algo
que tenemos en préstamo y tenemos que devolver a la generación que viene. A continuación, él plantea, después de haber, obviamente yo he hecho un hiper resumen acá, pero después de haber explicado en qué consiste esta ecología integral, que como decía, sustancialmente consiste en que las dimensiones humanas y sociales de los problemas entren claramente dentro de la ecología, él plantea algunas líneas de orientación y de acción. Este sería el capítulo 5. Como les decía antes, estas líneas son fundamentalmente líneas de diálogo. En primer lugar, un diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Cosa que ya existe, pero que él quiere subrayar que hay que desarrollar todavía enormemente. Porque dice, la interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Si la humanidad tiene que lograr elaborar en su seno un proyecto común para el mundo, pensado como un solo mundo. El diálogo también hacia nuevas políticas a nivel nacional y local. Dice, ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. Dicho de otra manera, los Estados a todos los niveles no pueden desentenderse de estas cuestiones. No pueden no hacerlas y no pueden, cuando elaboran planificaciones y normas, dejar de ejecutarlas, dejar de cumplirlas. Es una responsabilidad de los Estados. También es una responsabilidad de los Estados que se desarrollan en el tiempo. Esta es otra cuestión. Porque este problema, esto es algo que después se afrontará de otras maneras, este problema es un problema grande y resolverlo llevará mucho tiempo. Por lo tanto, son necesarios procesos largos que hay que comenzar, hay que poner en movimiento, hay que acompañar y hay que saber que, concretamente, que un gobierno no los va a terminar, que va a necesitar una alianza con varios sucesivos gobiernos para poder resolver algunos de estos problemas. Dice, recordémonos, pienso que lo dice sobre todo pensando en las personas que se dedican específicamente a la política, pensemos que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Esto sería lo que la política tendría que hacer a este respecto. Generar procesos. Y una cosa que él subraya también a propósito de esto es que es necesaria una gran transparencia en el diálogo en los procesos decisionales. Hoy, dice, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Esta es otra cuestión central en este asunto, ¿no? La política y la economía tienen que dialogar y se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Porque de otra manera es imposible afrontar estos problemas. Se deben dialogar y ponerse decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Por último, el diálogo con las ciencias. Esta es otra cuestión. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar el bien común. Nos exige a todos pensar el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Este es un concepto que repite varias veces. La realidad es superior a la idea. Por lo tanto, tenemos la obligación, científicos, políticos, ciudadanos, todos, de encarar un diálogo con todas estas características con respecto a la crisis ambiental. Esto más o menos sobre el capítulo 5. El capítulo 6, que se titula Educación y Espiritualidad Ecológica, tiene que ver justamente con lo que estamos diciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un cambio profundo de estilos de vida, sustancialmente, va como unido a todo esto que sustancialmente, como en el centro, digamos así, de lo que tenemos que hacer para afrontar el problema ecológico, está la educación. Esta es la cuestión. Él dice, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo.
Pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Y para eso hace falta tres cosas, dice el número 102. Hace falta la conciencia de un origen común, la conciencia de una pertenencia mutua, nos pertenecemos unos a otros, y de un futuro compartido por todos. Entonces, hace falta esas tres tomas de conciencia. Dice él, esta toma de conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Sí, realmente es un problema serio, grande y grave, y que requiere un largo proceso de regeneración. Ahora, fíjense lo que él dice. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Después vamos a volver sobre esto. Él dice, con respecto a esto de los estilos de vida, siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí mismo e ir hacia el otro. Siempre es posible desarrollar esto. Entonces, siempre es posible un cambio en el estilo de vida. Pero la conciencia esta tiene que traducirse en nuevos hábitos. Por lo tanto, dice, estamos ante un desafío educativo. De lo que se trata es de incorporar dimensiones nuevas de nuestra conciencia y convertirlas en convicciones, actitudes, estilos de vida. Por lo tanto, un desafío educativo. ¿Cuál es el primer punto que él señala de este camino? Prestar atención a la belleza y amarla. Esta es una primera cuestión. Detenerse a contemplar el mundo, prestar atención a la belleza, a lo hermoso que hay en el mundo, en la naturaleza, en la sociedad, en las personas, en todas partes. Prestar atención a la belleza y amarla. Este, dice él, es el camino para salir del pragmatismo utilitarista, es decir, de todo, ver todo como cosas que se pueden usar. Y plantea una conversión, obviamente. Todo esto es un proceso de conversión que él llama la conversión ecológica. Dice, si los desiertos exteriores se multiplican, pensemos en la desertificación, ¿no? Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Acá está el núcleo de la cuestión. Es un llamado a una profunda conversión interior. Estamos en la diapositiva. El número de... Ah, perdón. Este es el número 217 de la encíclica. Ahora, esta conversión es una conversión comunitaria. Esta es la otra cuestión. Evidentemente, la cuestión de la que estamos implica, como toda conversión por otra parte, se requiere un cambio comunitario. Las convicciones son estas. Convicciones de una conversión ecológica. Cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Segunda, Cristo ha asumido en sí este mundo material. El mundo material está en Cristo resucitado. Él, por lo tanto, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser del mundo, desde los más pequeños, él lo dice en la encíclica, es una idea que a mí me encanta, desde las partículas subatómicas hasta los organismos más complejos, hasta las sociedades, hasta las personas, en todos esos seres habita Cristo resucitado.
Dios ha inscrito en cada ser un orden y un dinamismo que no tenemos derecho a ignorar. No podemos ignorar eso que hay propio de Dios en cada ser. Que luego veremos ese dinamismo trinitario de la Trinidad. Estas son las convicciones. ¿Sí? Que cada criatura refleja algo de Dios, que Jesús asumió el mundo material, que está en lo íntimo de cada ser y que hay un orden, una dinámica propia que no podemos ignorar en cada ser. ¿Cuáles son las actitudes que tendrían que derivar de esta conversión ecológica? Son 6. La primera, la gratitud. Estar agradecidos por estar donde estamos y tener el mundo que tenemos. La segunda, actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos. Es decir, es inevitable. Si queremos poder salvar el planeta, tenemos que renunciar a algo. Si no podemos seguir teniendo absolutamente todo lo que queremos y todo lo que se nos antoja. A algo vamos a tener que renunciar y vamos a tener que ser generosos. Saber desprendernos de cosas para dar a otros. Tercera, la conciencia de formar parte de una preciosa comunión universal. Vivir en esta actitud. Formar parte de una preciosa comunión universal. Cuarto, la creatividad. No podemos salir de nosotros mismos en definitiva sin creatividad. El entusiasmo. Hay que trabajar con entusiasmo. Y la responsabilidad. Es decir, hacernos responsables de lo que nos corresponde. Entonces, las convicciones y las actitudes para una conversión ecológica. Ahora, ¿cuál es la espiritualidad? Antes se le hablaba del tercer elemento, una espiritualidad propia del ecologismo. Una educación para una espiritualidad ecológica. Para él, esta espiritualidad consiste en proponer un modo alternativo de entender lo que es la calidad de vida. Continuamente, ¿verdad? En el mundo de hoy se habla de calidad de vida. Bueno, hay que encontrar una forma alternativa de definir lo que es calidad de vida. No solamente tener muchas cosas, tener aire acondicionado, frío y calor, etcétera, etcétera. La espiritualidad cristiana entonces propone un modo alternativo de entender la calidad de vida. Alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Un estilo de vida, repito, profético y contemplativo, ¿sí? Que anuncia algo, que dice algo en nombre de Dios y que contempla, que es capaz de vivir en esta contemplación del mundo. Y esto, en definitiva, es lo que hace que sea capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Por lo tanto, es una espiritualidad que propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Esa es la cuestión. Ser capaces de ser felices con poca cosa. Estamos hablando, dice el Papa, de una actitud del corazón. Acá está lo central de la encíclica. Una actitud del corazón que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada momento como un don divino que debe ser plenamente vivido. Fabuloso, es el número 226 de la encíclica, que es sobre el momento presente, nosotros diríamos resumiendo, ¿no? Pero yo quiero remarcar lo que dice el Papa Francisco del momento presente, porque nosotros, voy a hacer un pequeño paréntesis, muchas veces me parece que caemos en una visión del momento presente un poco reductiva, ¿no? Como decir, bueno, hay que vivir el ahora, carpe diem, ¿no? Vivamos el ahora, no pensemos, no nos deprimamos por lo que nos pasó antes, no nos obsesionemos por el futuro, vivamos el presente. Está bien, es una cosa muy sabia, pero no es suficiente. En realidad, de lo que se trata es de saber estar plenamente presente ante alguien, o sea, de estar en el amor, en definitiva, sin estar pensando en lo que viene después.
entregarse a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Es decir, hay como una posibilidad de amar que solo se da en el momento presente. Ese es nuestro momento presente, digamos, ¿no? El tener esa conciencia. ¿Qué es lo que decía, digamos, hago una pequeña cita de Chiara? Es lo que siempre nos enseñó Chiara. El momento presente es importante porque es en el momento presente cuando podemos amar. El único momento que tenemos para amar. Esta espiritualidad, este amor del que estamos hablando, se abre también a una dimensión social. El Papa dice, es un amor que tiene que ser también un amor civil y político. El amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que son necesarias para detener eficazmente la degradación del medio ambiente y alentar una cultura del cuidado que impregne a toda la sociedad. Es otra gran idea, una cultura del cuidado. Francisco ha hablado innumerables veces desde que es Papa de esta cuestión del cuidado, de cuidarnos, de cuidar a los otros, de cuidar el medio ambiente. Desarrollar el amor social en esa dimensión, una cultura del cuidado. Por último, el Papa menciona que en esta dimensión de la espiritualidad no pueden estar ausentes los sacramentos, porque en los sacramentos se conjuga justamente la espiritualidad con la materia, con la naturaleza, ¿no? Lo hemos aprendido todos en el catecismo, ¿no? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, son signos, son cosas materiales que nos representan, nos transmiten, nos ponen en contacto con Dios. Esta es una cuestión fundamental. Por lo tanto, los sacramentos no pueden estar ausentes de esta espiritualidad ecológica. En particular, subraya el Papa, la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacramento por excelencia, y recuerda Francisco una frase que en realidad de Benedicto XVI. La Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Sí, cósmico. Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Siempre la Eucaristía se celebra sobre el altar del mundo. Es el punto máximo de encuentro de la naturaleza con la divinidad, con Dios. Es nuestro punto de la historia y de la metahistoria, del mundo y de lo que está más allá del mundo. Por lo tanto, el punto central de esta espiritualidad. Por último, la Trinidad. No puede faltar esta dimensión, porque ya lo dijo varias veces antes el Papa. Todo está conectado. Ese todo estar conectado es, en definitiva, en última instancia, un reflejo de la dinámica trinitaria. Dios en sí mismo es relación, el amor es relación. Por lo tanto, todo en el mundo, la relacionalidad del mundo, el hecho de que en el mundo todas las cosas estén relacionadas de una determinada manera, que es en definitiva lo que releva la ciencia. Lo que la ciencia descubre es que esas relaciones son de una cierta forma, existen. La relacionalidad es la nota característica del mundo que descubre la ciencia. Esa relacionalidad, el hecho de que exista, es un reflejo de la vida trinitaria. Es un reflejo de que la Trinidad es creación de un Dios que es amor, que es relación. Por lo tanto, la Trinidad es lo que nos recuerda que todo está conectado. Y dice el Papa, es en el número 240, eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global. Global quiere decir con todo y con todos. Una solidaridad que brota del misterio de la Trinidad. Y termina la encíclica Francisco con una visión del paraíso. Insólitamente termina así. El último subcapítulo, el último capítulo de la encíclica se titula Más allá del sol. Un título muy sugestivo, a mí me encantó. Más allá del sol, fíjense lo que dice. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. Y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo.
Esto me pareció genial, porque en definitiva, ¿a qué es lo que aspiramos nosotros con toda esta voluntad de dominio, de conquista, de posesión del cosmos? Es que aspiramos, me parece a mí, a encontrarnos con este misterio, con el misterio que está escondido en el universo. Y bueno, dice, al final podremos leer con feliz admiración el misterio del universo. Universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad. Una expresión increíble. El sábado de la eternidad. La vida eterna será un asombro compartido, un asombro compartido. Recordemos lo que decía al principio, ¿no? De esta capacidad de contemplar, de asombrarnos, de maravillarnos frente a la naturaleza. La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. Así termina la cita. Realmente, al final, hermoso, ¿no? A mí me puso la piel de gallina la primera vez que lo leí, ¿no? Y bueno, con esto concluiría yo esta presentación que intenté hacer de esta carta hermosa que escribió el Papa Francisco. Y bueno, no sé si ahora, no miré cómo andamos con el tiempo. ¿Puedo repetir cómo pueden enviar las preguntas? Acá me piden que repita cómo se puede hacer con las preguntas. Hay un email, una dirección de correo electrónico, Índigo Conosur, todo junto, indigoconosur@gmail.com. Y acá hay todo un equipo de varias personas con muchas computadoras que están recibiendo todos sus emails. O sea, en realidad es uno solo que hace varias cosas a la vez. Y acá parece que hay una... Pero voy a tomar un poquito de agua. Un contacto profundo, íntimo con la materia. Miguel, preguntan cómo pueden enviar las preguntas. La meta pregunta. En relación al cuidado del planeta y al concepto de creación, la acción humana se dirige hacia la Tierra en cuanto a la casa común. Pero, ¿qué nos puedes decir en relación al cosmos, al universo? ¿Llega hasta allí nuestra acción? Es una pregunta de Gabriela Carrà. La acción humana se dirige hacia la Tierra en cuanto a la casa común. Pero, ¿qué nos puedes decir en relación al cosmos, el universo? ¿Llega hasta allí nuestra acción? La verdad es que sí. De una forma, para empezar, muy concreta. Nosotros, hace ya más o menos, ¿cuándo se inventó la radio y la televisión? ¿Cuándo se empezaron a hacer masivas? En los años 60. No, la radio mucho antes, pero la televisión, mitad del siglo XX, años 1950, por ahí, ¿no? Bueno, las transmisiones televisivas de esa época continúan viajando por el espacio, porque nosotros cuando transmitimos no se nos ocurrió desde el principio transmitir solamente hacia las antenas de los televidentes, sino que empezamos a transmitir a todo el espacio, a todo el espacio sideral. Es decir, que nuestras transmisiones de radio y televisión ya están propagándose desde hace 50 años y han llegado ya a varias de las estrellas más cercanas a nuestra Tierra. O sea que ya estamos haciendo ruido y contaminando también el espacio. No solo, sino que han debido en los últimos años suscribirse varias convenciones internacionales porque estamos empezando a mandar chatarra, basura, también al espacio. Los satélites, muchos satélites cuando dejan de funcionar, quedan orbitando y constituyen lo que se llama basura espacial. O sea, no sirven para nada, están ahí dando vueltas. Tarde o temprano, ya más temprano que tarde, eso va a ser un problema. No solo, algunas de las sondas espaciales que estamos lanzando tienen motores que funcionan con isótopos radioactivos, o sea que también estamos contaminando el sistema solar con elementos radioactivos que antes no estaban. Es decir que
poco a poco, pero cada vez más rápido, lamentablemente, esta degradación del medio ambiente también la estamos llevando al espacio alrededor de la Tierra, es decir, al sistema solar. Por lo tanto, nuestra acción negativa, en este caso con respecto al medio ambiente, ya la estamos haciendo. Pero yo, acá es una cosa un poco así extraña, ¿no? Esotérica tal vez, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano, en un futuro, la humanidad va a tener que empezar a viajar más lejos todavía en el espacio. Yo tengo esta sensación, digamos, ¿no? Tal vez van a demorar unos cuantos miles, tal vez millones de años antes de que empecemos a hacer eso, pero en algún momento lo vamos a empezar a hacer. Entonces, más vale empezar a pensar bien ahora en lo que vamos a hacer, porque las consecuencias de nuestros actos son imprevisibles realmente. Lo que hemos hecho en la Tierra ha sido grave y empezamos así, ¿no? Empezamos a construir, no sé, máquinas de vapor, porque bueno, era una excelente manera de aprovechar la energía química del carbón, máquinas a vapor sin pensar que el humo que estábamos produciendo iba a terminar produciendo desastres en la capa de ozono, probablemente una influencia en el incremento de la temperatura de la Tierra, o sea, empezamos casi sin darnos cuenta. Yo creo que esta acción nuestra en el espacio existe y hay que tomarla en consideración, me parece. Había otra pregunta ahí en el celular que me pasaron. No, era mi planeta. Ah, la misma. No sé, Gabriela, si esto era lo que... No sé si a ustedes les parece que había otra cosa. ¿Alguna otra cosa? Por mail no hay, solo saludos de Paraguay. Saludos de Paraguay. Gracias, Paraguay, por los saludos. Me gustaría volver a ir a Paraguay. Hace mucho que no. No sé si los de acá quieren comentar algo. Me parece que Acá, como Cecilia está acá cerca, le vamos a dar el micrófono para que ella pueda decir. Cecilia Dilacio se la presenta. bien, primero gracias porque verdaderamente la encíclica es una contemplación, pero me parece que nos ayudaste a contemplarla. Me parece que es el tema que me gustaría que pudieras desarrollar un poquito, no un poquito más, sino como recordarnos, es cuáles son esas actitudes que vos hablabas en el capítulo 3, esas actitudes que precisamente van en contra del sentido de la ecología, porque me parece que para la gran novedad de este concepto de ecología, que porque atañe a lo espiritual, porque atañe a lo cultural, evidentemente requiere un giro profundo. Entonces me parece que tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son estas actitudes o estas tendencias del mundo contemporáneo que nosotros tenemos que advertir para hacer este giro, ¿no? Sí, muy bueno, porque sí, eso es lo central, parece, de la encíclica, ¿no? Cuando él habla de que hay que cambiar de estilo de vida, a lo que se refiere es sustancialmente, me parece a mí, a esto, ¿no? Nosotros, casi sin darnos cuenta, llevados por este paradigma tecnocrático, homogéneo, que decir que está en todas partes, unidimensional, que quiere decir que ve el mundo en una sola dimensión, en la dimensión utilitaria, me parece a mí. Sin darnos cuenta prácticamente, hemos desarrollado, hemos crecido dentro de un estilo de vida que a mí me parece que lo central, negativo que podríamos caracterizar es que consiste en poseer todo lo que podamos, usar todo lo que podamos, tener todo lo que podamos. Es decir, todo aquello que el mercado nos ofrezca, ¿no? Que tengamos suficiente dinero para comprar, nosotros lo queremos tener, ¿no? Queremos tener muchos aparatitos que funcionan con energía eléctrica, todos, por lo tanto, acá le estamos dando un buen uso, me parece, y además si ustedes vieran la sobriedad de los medios con los que contamos. Realmente son muy sobrios. Pero digamos, nuestra tendencia, si no estamos atentos, es a comprar, por ejemplo, muchos aparatitos electrónicos que consumen muchísima energía y a usarlos con una cierta displicencia, ¿no? Es decir, sin pensar mucho en que cada vez que enchufamos una batería para cargar, ¿no?
nosotros estamos usando energía y esa energía de alguna forma se generó. La mayor parte de la energía que consumimos en el mundo se sigue generando utilizando combustibles fósiles, ¿no? Es decir, petróleo, carbón, gas. Es poca todavía la que se genera utilizando energías renovables. Por lo tanto, cada vez que estamos cargando una batería, estamos contribuyendo. Entonces, ¿será realmente necesario cargar tantas veces la batería? Dicho de otra manera, ¿será necesario realmente, por ejemplo, tener todo el tiempo abierta la conexión al GPS, la conexión a Internet, la conexión al Wi-Fi? No podemos apagarla en un momento, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo del tipo de cosas que quiero decir, ¿no? Que sin darnos cuenta, este paradigma en el que estamos metiendo nos lleva a consumir mucha tecnología y a utilizarla sin tomar plena conciencia de las consecuencias últimas de nuestros actos. Entonces me parece a mí que por eso es que el Papa apunta tanto en que tenemos que hacer como una cierta violencia contra nosotros mismos en el sentido de la sobriedad de los actos, ¿no? De acostumbrarnos tal vez a renunciar un poquito a algunas cosas. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, me regalaron un libro de Mahatma Gandhi, ¿no? Lo vi contar una cosa que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Gandhi decía que para acostumbrarse a ser generoso, ¿no? Él, cada vez que comía, paraba de comer un poquito antes de sentirse satisfecho. Y de esa manera se acordaba, ¿no? De todo lo que estamos diciendo que tenemos que acordarse. Ahora yo no voy a decir que hagamos esto, ¿no? Pero quiero decir que buscar la manera, me parece a mí, de acostumbrarnos a vivir con un poquito menos de lo que pareciera así necesario en el mundo, ¿no? O sea, tiene como dos lados esto. Por un lado, eso. Y por otro lado, acostumbrarnos un poquito más a dar, ¿no? Porque la otra cara de esto que dice el Papa, y él decía, la renuncia, la vida sobre... Y por otro lado, los gestos generosos. Es decir, acostumbrarnos a ser generosos, porque realmente todos tenemos algo que podemos dar. Tenemos cosas, a veces tenemos demasiadas cosas, pero a veces tenemos otras cosas, otras cuestiones que no son materiales, pero que también podemos dar. Todos tenemos algo que podemos dar. Y ese acostumbrarnos a dar, me parece a mí que es la contracara de acostumbrarnos a, en definitiva, gozar teniendo menos cosas. A mí me parece que en definitiva, tratando de restringir mucho la cuestión, al fin y al cabo, me parece que se refiere a eso, a un estilo de vida más sobrio y más generoso. Me parece que la cuestión está. ¿Había otra pregunta? No sé, Cecilia, sí. ¿Está bien? Acá Adrián Burset manda saludos. Dice que están en Focolar disfrutando mucho este momento y que agradece. Y bueno, y Carlos me hace recordar que el próximo número de Ciudad Nueva está dedicado especialmente a la ecología. Entonces, una buena manera también de acostumbrarnos a cultivar este nuevo estilo de vida, desarrollar esta conciencia, también puede ser leer las cosas que nos ayudan, ¿no? A pensar sobre una ciudad nueva. Ahora... Carlos quiere decir algo, mejor lo del micrófono. Salió esta encíclica del Papa, pero en diciembre, del 31, 30 de noviembre, comienza una cumbre mundial sobre el clima, que se hará en París y en la cual los países tendrían que comprometerse a bajar 2 puntos de las emisiones para bajar la temperatura en 2 puntos en periodo de año. Nosotros, ¿qué podemos hacer para influir, para generar opinión, para que los países, para que nuestro país donde vivimos o nuestra ciudad tome más actitudes en resguardo del ambiente? Yo la verdad es que no estoy metido así en las acciones de los movimientos ecológicos así continuamente, ¿no? Pero
a mí me parece que, todo lo que dijimos antes, ¿no? Hay toda una dimensión del amor que es tener siempre presente esta proyección civil y política que pueden tener nuestras acciones, ¿no? Yo hablé sobre todo de una conversión interior, porque es el primer paso. Pero evidentemente este problema tan complejo, como dijimos antes, requiere diálogo, trabajo, estrategias, proyectos, procesos a todos los niveles. Uno muy importante es este de las relaciones internacionales, ¿no? Y de las actitudes políticas. Yo me imagino que en todos los países que van a participar en esa conferencia habrá alguien que va representando a un país, ¿no? Me imagino que ese alguien, de alguna manera, definirá cuál es la posición que va a llevar su país, ¿no? Y pienso que en todos los países hay maneras de influir en esas posiciones, ¿no? Hay maneras de participar activamente en la definición de esas líneas políticas, hay maneras de hacerse sentir. Hoy, una de las cosas buenas que nos ha dado la tecnología es que nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos con mucha libertad. A mí una de las cosas que a mí me gusta de Internet es que es muy democrática, ¿no? O sea, todo el mundo ahí puede hacer escuchar su voz. Y pienso que un buen camino puede ser desarrollar campañas de concientización, de divulgación de estas cuestiones, de hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Es decir, que los que van a representar a un país sepan lo que piensan los ciudadanos de su país, digamos, ¿no? Y si van llevando posiciones con las cuales muchos ciudadanos no están de acuerdo, bueno, que esos ciudadanos hagan sentir esa voz, ¿no? Me parece a mí. Bueno, después, obviamente, proyectos a mayor plazo, ¿no? Como puede ser la participación, la inserción en un partido político, en una organización política o en una organización de la sociedad civil que tiene la posibilidad de, a su vez, incidir en la definición de quiénes son los representantes, qué posturas llevan. A mí me parece que hay un trabajo enorme, enorme que se puede hacer y que yo pienso que el Papa incentiva mucho en esta encíclica a que, yo no lo leí, pero los que sienten una vocación, los que sienten el llamado a dedicarse a esta tarea, que piensen, los cristianos se refiere específicamente, que piensen que ese es su camino de maduración personal, espiritual y de santificación. O sea, que siente la vocación a trabajar en esto, se hace santo, llega a ser pleno como persona trabajando en eso, en la dimensión política. ¿Alguien quiere decir El algo? tema de la pobreza. Yo, Cecilia. no, perdón, una cosa que en relación a esto que estaba, en relación a lo que estaba diciendo Carlos, me parece que un elemento que mencionaste que creo que es extraordinario, muchas veces la concepción ecológica parece un tema o una preocupación de las clases más elevadas de una sociedad o con mejores niveles y estándares de vida, cuando en realidad lo que el Papa muestra que la razón de nuestro compromiso ecológico no es simplemente la mejora del ambiente, sino el efecto que estos problemas ambientales tienen directamente sobre los pobres. Las principales víctimas de los problemas ambientales son los pobres y que por lo tanto me parece, continuando esto que decía Carlos, que nuestra responsabilidad es hacer sentir esto, que los problemas de salud, los problemas de contaminación, están comprometiendo el futuro de no solamente de las futuras generaciones, sino en ellas de los sectores más débiles, que tienen que ser, como ya nos lo había dicho el Evangeliarium, nuestro objetivo fundamental, el objetivo de nuestro amor, ¿no? Esa equidad y esa reciprocidad. América Latina tiene mucho para decir. Tal cual. Con respecto a eso, yo no desarrollé mucho esa parte, pero el Papa hace notar primero lo que vos decías, ¿no? Claramente, que los primeros que sufren por causa de la crisis ambiental son los pobres, los que más sufren. Y en segundo lugar, él hace notar que la raíz del problema de la pobreza y de la inequidad, la raíz es la misma raíz del problema ambiental. Es decir, es el modelo cultural, el tipo de civilización que hemos desarrollado, la manera en que nos hemos apropiado de la ciencia y de la tecnología, el modo ese en el cual lo hemos dividido, es el que causa, a la vez que causa el deterioro del medio ambiente, causa la inequidad, la pobreza, la desigualdad. Por lo tanto,
no se puede resolver una cosa sin resolver la otra. Para resolver el problema del medio ambiente también tenemos que resolver el problema social. Y resolviendo el problema social también resolvemos, por lo menos encaramos la resolución de esta crisis ambiental. Bueno, parece que concluimos acá. No sé si alguien quiere decir algo conclusivo, si no, los dejo con el consejo, si me permiten un consejo, de leer este documento. Es muy sencillo. No sé si te da tiempo de encontrar la última diapositiva. En la última diapositiva, no, bueno, no importa. La encíclica está disponible en internet, la versión oficial en español. Si ustedes ponen en Google Vaticano, Francisco, Laudato Si, lo manda a la página web del Vaticano, de la cual se puede descargar la encíclica en PDF o en HTML o en cualquier formato. Yo les aconsejo leerla. Es realmente un lenguaje muy simple en la mayor parte del texto y muy claro. Y yo creo que realmente vale la pena, porque realmente lo que plantea Francisco es que nosotros tenemos que hacer una revolución. No podemos seguir así. Y me parece que nosotros tenemos que estar en la primera línea de esa revolución, en llevarla adelante. Así que yo les deseo, les aconsejo que la lean y les agradezco por este momento y bueno, deseo que pasen una buena noche. Ya en casi todo el Cono Sur es de noche ahora, así que, no, en todo el Cono Sur es de noche. Así que bueno, que descansen y saludos a todos. Chao. Apaguemos las luces, dice acá un amigo, y vayamos a dormir. Chao. Apague el micrófono. Bueno, gracias. Menos mal que, porque viste, es muy difícil dar una visión global de esta encíclica.